¿Estás buscando nuevos controles para tu Nintendo Switch? Les presento los QRD Stellar T5. Unos Joy-Cons super ergonómicos con una excelente calidad en materiales. Completamente compatible con Nintendo Switch, celulares y PC. Estos controles son muy completos, contando con giroscopios, botones traseros para mapear, función turbo y macro, sticks Hall Effect y más. En este video haremos una review para ver si valen la pena por su precio. Sin más que decir, empecemos. Bien, vamos a proceder con el unboxing de los Joy-Cons. Lo primero que encontramos es el manual, que nos va a ser de mucha utilidad para utilizar las funciones de estos controles. Luego tenemos el mando, que lo retiramos un momento, y nos vamos a encontrar con un cable USB tipo C y una cruceta de 4 direcciones para intercambiar. Y tenemos el mando, el cual, no les voy a mentir, deja muy atrás en ergonomía a los Joy-Cons originales, teniendo un agarre muy cómodo para largas sesiones de juego. Y eso es gracias a que en la parte de atrás tenemos estos surcos que nos dan mayor comodidad en el agarre. Además, esta zona está cubierta de goma antideslizante. La calidad de los materiales es excelente. Tenemos un plástico robusto y los botones y terminaciones se ven muy bien. Y que sea transparente le da un toque muy fachero. Se incluye también este grip que nos va a permitir utilizar los Joy-Cons como mando individual. Los botones A, B, X, Y tienen switches mecánicos del estilo clicky. Así suenan. Son extremadamente suaves de presionar. Tenemos los mismos switches en los botones superiores. Para la cruceta no tendremos switches mecánicos, es algo parecido a los mandos de Xbox actuales. Y se puede cambiar fácilmente la cruceta circular por una de 4 direcciones, que se incluye con el mando. Los sticks son de efecto Hall, por lo que tendremos más vida útil y es más difícil que adquieran drift. La goma se ve que tiene muy buena calidad. Y como ya pudieron observar, los análogos tienen RGB, que es personalizable con un comando utilizando el botón turbo. Podemos cambiar de color, subir o bajar el brillo y cambiar efectos. En la parte de atrás nos vamos a encontrar con dos pequeños botones. Uno nos va a permitir modificar la intensidad de la vibración y el otro sirve para mapear un comando a los botones traseros. Más adelante en el video mostraremos esta función. Algo que me llama mucho la atención y me gusta bastante es que debajo de cada Joy-Con tendremos un puerto USB tipo C, por lo que podremos cargar cada Joy-Con individualmente sin necesidad de conectarlos a la consola. Del lado lateral tendremos los mismos botones que un Joy-Con convencional y el botón de sincronización. La Nintendo Switch los detecta automáticamente sin ningún problema. Algo que hago siempre es probar la sensibilidad de los sticks de los mandos. De esta forma podemos ver si los análogos son de buena calidad. Y evidentemente tenemos una precisión increíble. Incluso detecta cómo tiembla mi dedo. Los botones responden muy bien y no noto ningún tipo de latencia. Ahora vamos a probar la función turbo y la función macro. Para la función turbo se utiliza el botón T del Joy-Con. Para activar la función turbo, por ejemplo, voy a hacerlo con este botón de salto. Si lo mantenemos presionado, solamente saltará una vez. Si presionamos el botón turbo y a la vez presionamos este botón, ahora si mantenemos hará la acción múltiples veces. Y si volvemos a presionar el botón turbo junto a este botón,
Ahora hará el comando automáticamente. Y si lo volvemos a hacer, lo dejaremos por defecto. Ahora vamos a ver la función macro, que nos va a permitir guardar acciones o combos en el botón trasero. Para esto vamos a utilizar el pequeño botón que tiene la letra M en la parte de atrás. Vamos a hacerlo con un solo botón, por ejemplo el botón B. Presionamos una vez el botón M. Luego de esto presionamos el botón que queramos, en este caso el B. Y volvemos a presionar el botón M. Y ahora vamos a poder utilizar este ataque con el botón trasero. Pero también podemos guardar una serie de botones. Por ejemplo, podemos guardar el salto y el golpe en el aire. Presionamos el botón M, hacemos el combo que queramos y volvemos a presionar el botón M. Y ahora con el botón trasero haremos este combo de salto y golpe. Esto es muy útil para juegos, por ejemplo, como Fortnite. También estuve haciendo pruebas en PC y funcionan perfecto. Steam los detecta como Joy-Cons originales de Nintendo Switch y desde el mismo Steam se pueden unificar en un solo mando. Y funcionan sin problema con todo el catálogo de Steam. En conclusión, me parece una buena opción de compra para los que queremos mayor comodidad en nuestra Nintendo Switch. Los mandos tienen una excelente calidad y la función macro me ha gustado mucho. Me olvidé de mencionar que la duración de la batería es de unas 7 horas de juego continuo, así que está muy bien. La única pega que le encuentro es que no tiene vibración HD, sino que tiene la vibración tradicional. Pero fuera de eso me parece una excelente compra por el precio que maneja. Les voy a dejar los links de compra en la descripción tanto para México, España y otros países. Así que sin más que decir, me voy despidiendo, nos vemos.